Otra de las fuerzas que actúan sobre el aire es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la tercera fuerza principal que afecta al viento y empieza a actuar cerca de la superficie terrestre, hasta altitudes más o menos de 500 a 1000 metros, dependiendo del nivel de rugosidad que haya en el terreno. A esta altura se le llama altura gradiente o capa límite. En muchas ocasiones la capa límite se puede interpretar como que es este límite o en ocasiones se habla de toda esta zona como la capa límite o la zona límite de influencia de la fuerza de fricción. Aquí vemos en este ejemplo como si el aire no tuviera la fuerza de fricción arriba de la capa límite, pues viene con velocidad constante en una cierta dirección. Sabemos que en una dirección que depende de si estamos hablando de un viento geostrófico sería paralelo a las isobaras, pero conforme se va acercando a una superficie que tiene cierta rugosidad, como pudiera ser una ciudad, por ejemplo, con sus edificios, etcétera, pues la velocidad del viento se ve refrenada precisamente por las turbulencias que se generan del contacto del aire o del viento con esta superficie rugosa. Entonces toda esta zona es una zona de descenso de velocidad. Algo importante, ustedes a lo mejor habrán visto que se dice que conforme va aumentando, conforme vamos subiendo, va subiendo la elevación, el viento cada vez tiene mayor velocidad. Bueno, en realidad es cierto, pero no es correcto del todo. La realidad es que la velocidad del viento va disminuyendo conforme se acerca a la superficie, que es diferente. Y es debido al proceso de rugosidad que tiene la interfaz entre el aire y la superficie terrestre. Por encima de la capa límite, pues la fricción no influye en el viento y entonces nada más actúan la fuerza de Coriolis y la del gradiente de presión, que se encuentran balanceadas y crean, como habíamos visto, el viento geostrófico que sopla en paralelo a las isobaras. Por debajo de la capa límite empieza a actuar la fricción, además de las dos que habíamos mencionado. El efecto de la fricción desde luego es mayor cuanto más nos acercamos a la superficie terrestre y desde luego mientras más accidentada sea esta superficie, mayor será la influencia friccional. El efecto de la fricción cuando tenemos, por ejemplo, una zona urbana es mucho mayor que si estamos sobre una gran masa de agua sin oleaje y sin turbulencias, por ejemplo, o sobre un gran llano. Vamos a ver cuál es el efecto de esta fuerza de fricción. En esta figura estamos ilustrando lo que habíamos visto anteriormente, que es el viento geostrófico, es decir, si no existiera la fuerza de fricción, pues lo que tenemos es la fuerza del gradiente de presión, que está pintada en rojo aquí, que se equilibra exactamente con la fuerza de Coriolis. Recordemos, la fuerza del gradiente de presión es una fuerza que va de zona de alta presión a zona de baja presión, y la fuerza de Coriolis es una fuerza que va hacia la derecha en el hemisferio norte de la dirección del viento. Entonces, la dirección del viento habíamos visto que eventualmente se estabiliza paralelo a las líneas de igual presión, a las isobaras, y por lo tanto tenemos la fuerza de Coriolis hacia abajo, la fuerza del gradiente de presión hacia arriba, que se equilibran idénticamente. ¿Qué sucede dentro de la capa límite? Bueno, aparece la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, desde luego, se opone a la dirección del viento. La fricción siempre se opone al movimiento. Entonces, cuando aparece la fuerza de fricción, ¿qué sucede? Pues que la velocidad del viento disminuye por efecto de la misma fuerza de fricción. Cuando disminuye la velocidad del viento, ¿qué sucede? Pues que la fuerza de Coriolis que habíamos visto que es proporcional a la velocidad del viento, pues disminuye también. ¿Y qué sucede? Que si ustedes se fijan en la fuerza total que existe verticalmente en esta figura, pues resulta que la fuerza del gradiente de presión le gana a la fuerza de Coriolis, que antes estaban en equilibrio. ¿Sí? Estaban en equilibrio, al aparecer la fuerza de fricción disminuye la velocidad del viento, al disminuir la velocidad del viento disminuye esta fuerza y empieza a ganar el gradiente de presión. Por lo tanto, la dirección del viento
Aquí el equilibrio se pierde, por lo tanto, la dirección del viento, el viento o el aire empieza a moverse hacia precisamente la dirección de la fuerza de gradiente de presión, porque esta es más grande que la de Coriolis. Claro, al cambiar la dirección del viento, pues la fuerza de fricción también cambia, porque siempre va en la dirección del viento. Y la fuerza de Coriolis, su dirección también cambia. ¿Por qué? Porque siempre va en el hemisferio norte hacia la derecha de la dirección del viento. Entonces, este es un proceso donde poco a poco se va equilibrando hasta que llega un punto donde las componentes en la dirección del gradiente de presión de la fuerza de fricción y de la fuerza de Coriolis, la resultante de ambas fuerzas, compensa a la fuerza del gradiente de presión. Y entonces tenemos una situación de equilibrio. Así pues, si en resumen, si tenemos una zona de alta presión y una zona de baja presión, si no existiera más que la fuerza del gradiente de presión, el viento iría directamente de la zona de alta a la zona de presión. Cuando aparece la fuerza de Coriolis, tenemos que es por encima de la capa límite, tenemos el viento geostrófico. La primera condición que platicamos no existe, porque siempre va a haber Coriolis en la Tierra. Entonces, por encima de la capa límite, lo que aparece es la fuerza de Coriolis, y habíamos visto que este viento generado por estas dos fuerzas, que se llama geostrófico, va a tener dirección paralela a las dos isobaras. Cuando aparece la fuerza de fricción, lo que tenemos es que la velocidad del viento de nuevo cambia su dirección, pero cambia la dirección levemente hacia la zona de baja presión, ¿sí? Entonces, si no existiera Coriolis ni fricción, el viento iría directamente de alta a baja presión. Si no existiera fricción, el viento iría paralelo, que es lo que sucede en capas altas de la atmósfera. El viento va en paralelo a las isobaras. Y dentro de la capa límite lo que tenemos es que en el hemisferio norte el viento tiene la dirección paralelo a las isobaras, pero un poco inclinada hacia la zona de baja presión. ¿Qué sucede dentro de la capa límite cuando estamos en el hemisferio sur? Bueno, esta va a ser una tarea de ustedes, que me digan qué sucede, si el viento se dirige a la zona de baja presión o a la zona de alta presión o hacia dónde va. Algo importante, la dirección del viento, como hemos visto, se dirige hacia la presión baja hasta que el vector resultante de la fuerza friccional y la fuerza de Coriolis se equilibran de manera exacta a la fuerza del gradiente de presión. En el hemisferio norte, a medida que las fuerzas friccionales aumentan, las direcciones del viento giran más bruscamente hacia la presión baja. Desde luego, cuanto más nos acercamos a la superficie terrestre, más grande es la fricción, por lo tanto, más efecto sobre la dirección del viento vamos a tener. Y esto lo que genera es que dependiendo de la elevación que tengamos dentro de la capa límite, la dirección del viento cambia. Es decir, mientras vamos acercándonos a la superficie terrestre, no solo la magnitud de la velocidad del viento disminuye, sino también la dirección del viento cambia. Si manejamos una proyección de estos vectores de velocidad sobre la superficie terrestre, lo que tenemos es una espiral, una especie de espiral que se le conoce como espiral de Ekman. La espiral de Ekman se usa más bien para procesos de corrientes marinas, pero es un fenómeno parecido. A final de cuentas estamos hablando de un líquido, un fluido, un gas, con el viento. El giro total entre la superficie y la altura gradiente, es decir, el giro total que tenemos desde zonas cercanas a la superficie al viento geostrófico, es más o menos de unos 30 grados. ¿Sí? Este ángulo es más o menos de unos 30 grados. Esto, desde luego, si no es un edificio, un rascacielos enorme, pues esta variación en el ángulo no afecta generalmente a los edificios o edificaciones que tengamos. Aquí vienen las 4 siguientes tareas. La cuarta tarea es ¿por qué las zonas de alta presión y de baja presión están asociadas a masas de aire frío y caliente respectivamente?
tienen que contestar esta pregunta. La tarea 5 es, en las cercanías de la superficie terrestre del hemisferio austral, del hemisferio sur, ¿el vector de velocidad de viento se inclina hacia la zona de baja presión o hacia la de alta presión? Justifique su respuesta. Hemos visto lo que sucede en el hemisferio norte, en el hemisferio boreal. Ahora ustedes tienen que deducir o ver si hacia dónde se dirige y desde luego justificando. Y la tarea 6 es, bueno, todos hemos oído que pues cuando jalamos la palanca del inodoro, pues se genera un remolino y ese remolino pues puede ir en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿La fuerza de Coriolis influye en esto? Es decir, el sentido que tenemos en el giro del desagüe de un recipiente con agua está determinado por el efecto de Coriolis o no. Y justifique esa respuesta. Estas son las 3 tareas que tienen para la próxima clase. Bueno, de mañana en 8, pues.